se prendió mi cámara. Ya, vamos a ver, siguen ingresando sus compañeros. Hoy es 29, ¿no? A ver, 29. Vamos a llamar lista, jóvenes. Está Elena Alba, ¿está? Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Adriana Arce. Presente, Licen, buenas tardes. Asteria Barrios. Buenas Barrios. tardes, vicepresidente. Buenas tardes. Gracias. Están con su micrófono abierto, por favor, cierren. Daniela Cadima. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Belén. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Ventura. Anthony Ventura. Belén Chávez. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Ronald. Ronald Cristian. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara Copatiti. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Gilka Mónica. Presente, Licen, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Paola Delgado. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Andy de Villegas. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Juan José Espinosa. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Karen Victoria Fernández. Fernández está. Antonieta Presente, Fernández. Licen. Presente, Ya. Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Lucía Flores. Lucía, Presente, Licen. Buenas tardes. buenas tardes. Laura Garbizú. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Gómez. Presente, licenciado, buenas Buenas tardes. tardes. Josué Alexander González. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. David Guzmán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Joan Hervas. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Pamela Hurtado. Presente, Licen. Teodomiro. Presente, Lice. Andrés Pacheco. Pacheco Andrés. Marcelo Sandoval. Sandoval Marcelo está. Carlos Andrés Solís. Presente, Lice. Paola Soto. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Schwarzenegger. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Terán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Tola. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Gilmar o Ángeles Vargas. Buenas tardes, Licen, presente.
Ya, Gilmar, Vera. Buenas tardes, dice presente. Buenas tardes, joven. Ana Laura, Yariguay. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Melissa, Gabriel, Celaya. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Nicole Spin. Nicole. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. David Loveras. Presente, dice buenas tardes. Buenas tardes, joven. Jenny Galvis. Jenny está. ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase? Licenciado Castellón Acosta, por favor. ¿Cómo es Castellón? Castellón Acosta. Ya, Sí, sí. está bien, listo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Todos están en la lista? Bien, a ver. Creo que no habíamos terminado de hacer un ejercicio en la anterior clase, esta de la tabla. Este ejercicio no habíamos terminado. Sí, nos habíamos quedado. Ahora lo vamos a terminar. Bien, de todos modos, esta parte de probabilidades es sumamente importante y va a entrar al diré al segundo parcial, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos que están con buena nota, jóvenes, y no hagan que esa nota vaya en detrimento, digamos, tomando el segundo parcial, ¿no es cierto? No lo vayan a, como decimos, a arruinar ese primer parcial teniendo una buena nota y dando un segundo parcial. Ustedes saben bien que en la materia pueden tener 30, 35 de nota, como pueden tener 5, ¿no es cierto? Es así la materia. Pueden equivocarse, a no ser de que estudien bien, ¿no es cierto? Entonces no se confíen los que tienen buena nota y el segundo parcial más saquen una buena nota, cosa de que el final estén más relajados, ¿no es cierto? Incluso ya les había comentado que ya han aprobado, incluso entre el primer y segundo parcial, varios estudiantes aprueban ya la materia, ¿no? Dando buenos exámenes, ya han dado un buen examen el primero, entonces el segundo más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, igual, el segundo parcial vamos a dar de una parte, ¿no es cierto? De una parte no sé, de 4 temas, daremos el examen. Bien, entonces habíamos visto eso de probabilidades. Eso de probabilidades que les había dicho que no vamos a profundizar. Como van a ver ahora, vamos a resolver ese ejercicio, esa práctica que los tengo planteada. Y las probabilidades lo vamos a ver de modo general, ¿sí? La parte más sencilla, no la vamos a complicar porque probabilidades es bien complicado. Es bien complicado probabilidades, pero nosotros vamos a ver las probabilidades subjetivas, las directamente, las que sacan probabilidades, ¿no? A partir de ciertos experimentos o ciertos hechos que se puedan dar, ¿no? Entonces, la probabilidad les había dicho que siempre está entre 0 y 1. No hay probabilidades negativas, les había dicho, ¿no? Si alguien saca una probabilidad negativa, quiere decir que está mal, no está bien hecho. No hay probabilidades negativas y tampoco hay probabilidades que son mayores a 1. Las probabilidades están entre 0 y 1, por supuesto, incluyendo el 0 e incluyendo el 1, ¿no es cierto? Eso es una de las propiedades fundamentales de las probabilidades, que tienen que estar entre 0 y 1, incluyendo el 0 y el 1. 0 significa que probabilidad 0 significa probabilidad nula, que nunca va a ocurrir, no se va a dar. Y habíamos puesto, creo, algunos ejemplos en la anterior clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, la probabilidad de que mañana sea viernes es nulo, 0, ¿no es cierto? No hay ni mínima siquiera. Mañana va a ser jueves, no va a ser viernes. Entonces yo les pregunto cuál es la probabilidad de que mañana sea viernes, es 0, nulo. Nunca se va a dar, ¿no es cierto? Y habíamos puesto varios ejemplos en la anterior clase. Y por lo contrario, también estamos diciendo que las probabilidades tienen que ser 1, pueden ser 1 o el 100%. Si es 1 la probabilidad, entonces decimos que estamos seguros de que el hecho o el experimento va a ocurrir a un 100%, se va a dar, ¿sí? Como por ejemplo la probabilidad de que mañana, si yo les cambio la pregunta, les digo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea jueves? Es 1, pues el 100%. Claro, 1 es la probabilidad, 1 multiplico por 100, 100%, ¿no es cierto? Estamos segurísimos que mañana va a ser jueves, ¿no? Y igual habíamos puesto en la anterior clase varios ejemplos de que la probabilidad se va a dar, va a ocurrir, estamos seguros de que va a ocurrir, ¿cierto?
Bien, entonces las probabilidades están entre 0 y 1. ¿No? Bien, después habíamos visto qué es el espacio muestral. Habíamos dicho que el espacio muestral son todos los resultados posibles que puede haber. ¿Sí? Todos los resultados posibles. Eso es el espacio muestral, el total de datos. Por eso dice espacio muestral, el total de datos que hay. ¿No? Y siempre va a haber un total, ¿no? Cuando se haga algún ejercicio, alguna práctica, algún experimento o algún hecho. Entonces, el espacio muestral son todos los resultados posibles. El punto muestral es el resultado más simple y excluyente de ese espacio muestral. ¿Sí? Entonces, este punto muestral, este espacio muestral va a contener al punto muestral. ¿Ya? Y les había puesto un ejemplo, ¿no? La anterior clase. Y habíamos dicho, si se lanza un dado, se lanza a la mesa un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3? Habíamos dicho un sexto, ¿no es cierto? 0,17. ¿Por qué? Porque el espacio muestral o los posibles, porque estamos diciendo que el espacio muestral, este espacio muestral, son todos los resultados posibles. ¿No? Aquí está, aquí arriba. Este espacio muestral, estamos diciendo que son todos los resultados posibles. ¿No? Entonces, si yo lanzo un dado, ¿cuántos resultados posibles hay? 6 caras, ¿no es cierto? El dado, ¿cuántas caras tiene? 6, ¿no es cierto? Y están numerados del 1 al 2, del 1 al 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. 6 caras. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles? Son 6 resultados posibles. A eso llamamos espacio muestral. Ahora, dentro de 6 resultados posibles, ¿cuántos 3 hay? ¿Cuántos 3? De esos 6, 1, ¿no es cierto? Claro, un solo 3 hay, no hay 2 3 en un dado. Hay un solo 3. Por eso es el punto muestral. Dentro de estas 6 caras hay un solo 3. A eso llamamos punto muestral. Entonces la probabilidad es esta, ¿no es cierto? 1 dividido entre 6, esa es la probabilidad y me va a dar un resultado, que es 0.17. Esta es la probabilidad, es 0.17 es la probabilidad. No es negativa, tampoco es mayor a 1. ¿Sí? 0.17, ¿no? No es mayor a 1 ni es negativa. Entonces cumple esa propiedad de que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Pero ya si uno quiere interpretar esto, el resultado, lo multiplicamos por 100, como estamos haciendo en el primer parcial, las H minúsculas subí. Recuerdan que para interpretar todo multiplicábamos por 100 y lo expresábamos en forma porcentual, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo esto. Esta probabilidad lo voy a multiplicar por 100 y ¿qué voy a decir? 17%. Esto ya puedo interpretar, ¿no? 17% es la probabilidad de que al lanzar un dado a la mesa salga el número 3. ¿Sí? Entonces, el 17% es que si lanzamos un dado a la mesa, salga el número 3. Si yo les pregunto, a ver, si yo lanzo un dado a la mesa, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5? ¿Qué me dice? 17%. Lo mismo, ¿no es cierto? Claro, 17%. Porque ¿cuántos 5 hay en un dado? Son un 5. Va a ser el mismo, ¿no es cierto? Un sexto también va a ser. Un sexto va a ser. Entonces va a seguir siendo 17%. ¿No? Entonces, ahí está. Lo que quiero que entienda es que el espacio muestral, ¿qué significa? Son todos los resultados posibles. Y el punto muestral es el resultado más simple y excluyente de este espacio muestral. ¿No? El punto muestral contiene este espacio muestral. Y la probabilidad es esta. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí una de las propiedades, lo que le estaba diciendo. Ahí está, una propiedad. La primera y la propiedad más importante, porque hay otras propiedades más que no la vamos a ver. Solo esta. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Que la probabilidad de cualquier hecho o de cualquier experimento tiene que estar entre 0 y 1. Nada más. Está entre 0 y 1, lo que les he dicho hace rato. Por supuesto, mayor o igual, dice, ¿no?
incluyendo al 0 e incluyendo al 1. Entonces las probabilidades están, esta propiedad me está diciendo que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1, nada más. No puede haber probabilidades mayores a 1. ¿Ya? No puede haber probabilidades mayores a 1. Bien. Continuando con esta parte teórica, hay una regla de adición. ¿Sí? Una regla de adición. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Siempre cuando hablamos de probabilidades, todo lo que está con una P por encima de cualquier otra cosa significa probabilidad. La P significa probabilidad. Entonces, aquí está haciendo probabilidad de A unión B. ¿Sí? Esta U significa unión. Probabilidad de A unión B. Va a ser igual a la probabilidad del primero, vale decir de A, más la probabilidad del segundo, vale decir B. Entonces, esto es una pequeña fórmula que hay. Esto es cuando los datos son excluyentes, están separados. Después cuando estemos haciendo el ejemplo, vamos a utilizar esta fórmula. Y la otra fórmula es cuando los datos son mutuamente excluyentes, no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A unión B es casi similar a esta de aquí arriba. Probabilidad de A más probabilidad de B, pero menos la probabilidad de la intersección, de A intersección B. Es otra forma. ¿Ya? Bueno, eso vamos a explicar cuando estemos haciendo el ejemplo. Aquí les había dicho, tenemos un ejemplo, creo que ya les he mostrado este ejemplo en la anterior clase. ¿Sí? Dice así. Dice la siguiente tabla bidimensional. A ver, ¿cuándo llamamos tablas bidimensionales? Cuando son tablas de doble entrada, cuando son tablas que analizamos a dos variables. ¿Sí? Tabla bidimensional se llama. O también se llama tabla de doble entrada. ¿Sí? Porque son tablas que estamos analizando dos variables. Por ejemplo, aquí están las edades. ¿Sí? Aquí están las edades y aquí están las categorías de trabajo. Médicos, de laboratorio, de farmacias, radiología, ¿no es cierto? Entonces son dos variables que vamos a analizar y estamos haciendo, estoy poniendo datos de estas dos variables en esta tabla bidimensional de doble entrada, ¿no? Dos variables. ¿Ya? Entonces, por un lado están las edades, en este caso los grupos de edades, porque son grupos de edades, ¿sí? Y por el otro lado están las categorías de trabajo. Médicos, laboratorio, etc. Y estos datos los estamos inventando. Yo me he inventado, hipotéticamente me he puesto esos datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuántos médicos hay, no importando qué edad tengan. No importando qué edad tengan, ¿cuántos médicos hay? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos? ¿Cero médicos? No. 38. Menor. ¿Qué son? ¿No son médicos? Tengo que sumar esto, ¿no es cierto? Dicen, pero eso no son edades, dice. No, esta fila son médicos. ¿Sí? Había habido 0 médicos. No hay médicos que tengan menos de... eso lo que usted ha dicho de 0 es 0 médicos. No hay médicos que tengan menos de 25 años. No hay médicos. 0 médicos. Pero había habido 10 médicos que tienen entre 26 y 30 años. Y también había habido 13 médicos que tienen entre 31 y 40 años. Y también había habido 15 médicos que tienen más de 41 años, 41 y más años, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos médicos hay? Tendríamos que sumar 38. Todo esto, ¿no? Claro. No importando qué edad tengan, solo estoy diciendo cuántos médicos hay. Había habido 38 médicos, ¿no? Ahora si yo les pregunto, ¿cuántos empleados o trabajadores hay que tengan entre 26 y 30 años? Entre 26 y 30, no importando que si son médicos, son de laboratorio, son radiólogos o de farmacia o trabajadores de farmacia, no importando cuántos empleados hay o que tengan entre 26 y 30 años. 39, dicen. ¿No es cierto? Tendría que agarrar y sumar todos estos, ¿no es cierto?
Me sale, como dice su compañera, 39 personas o empleados o trabajadores que tienen entre 26 y 30 años. ¿No? Entonces, todos estos resultados estoy expresando en número. ¿No? Número. ¿Ya? Entonces, esa es una tabla bidimensional o de doble entrada. ¿No? Entonces, es común ver en investigaciones, no sé, en folletos, en libros, en revistas, en periódicos, así tablas, ¿no es cierto?, que nos están reflejando, ¿no es cierto? Vemos del COVID, por ejemplo, según los grupos de edad, a quien se da con mayor frecuencia el COVID, así nos muestran tablas de doble entrada, así de este tipo, ¿no? Es muy común ver eso. Pues por eso que se estudia esta parte de las probabilidades. Entonces, esta tabla bidimensional está expresada en número por el momento, ¿no? Pero yo les voy a preguntar los porcentajes. Si yo les pregunto de aquí, ¿qué porcentaje son, o cuál es la probabilidad de que sea médico? ¿O qué porcentaje de médicos hay? Si yo les pregunto eso, ¿qué me van a decir? Sé que hay 38 médicos. Pero ¿cuál es la probabilidad o cuál es el porcentaje de que de médicos? Para eso, fundamentalmente, tengo que saber o tengo que conocer este espacio muestral. Este espacio muestral. Estamos diciendo que el espacio muestral son todos los resultados posibles. Entonces, tengo que saber cuántos empleados hay en total para poner aquí abajo como espacio muestral, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos hay. Entonces, para facilitar los cálculos, jóvenes, y resolver todos estos incisos de aquí, entonces yo tendría que sumar todo verticalmente y horizontalmente para saber cuántas personas en total hay, porque sé que hay 18 médicos. ¿Cuántos de laboratorio hay? Son 9, 15, 21, ¿no? ¿Sí? Son 9 más 6, 15 más 6, 21. Había habido 21 que trabajan en el laboratorio, o que trabajan en el laboratorio. ¿Cuántos hay de servicio de enfermería? Tendría que sumar esto. No importando qué edad tengan. ¿Cuánto da esto? 16 son 28, 39, 49, ¿no? 49. 49, sí. 49. ¿Cuántos de farmacia? 14. ¿No? 9, 11, 14. ¿Sí? ¿Cuántos de radiología? Son 5, 9, 11, ¿no? ¿Cuántos de otros servicios? ¿Cuánto suma todo esto? Son 8, 14, 14, 21, 29. 27. No, 27, 27, ¿no? ¿No? He sumado así, he sumado horizontalmente, ¿no? Ahora me falta sumar para poder responder todos estos incisos. Entonces sumaré horizontal y verticalmente. Sumaré a este lado. ¿Cuánto suma esto? Todo esto son 21, 25, 28, 28, 36. Sí, 36. 36, ¿no es cierto? Esto seguramente en los exámenes, en esas cosas, con maquinita de calcular, ¿no? Porque un error y estamos fregados después. ¿Cuánto suma todo esto? Entonces es importante la máquina de calcular. 18, 20... A ver, aquí hay 18. 18 43. 43, la suma de todo, ¿no? Sí. 43. ¿Sí? ¿Cuánto suma? ¿Cuántas personas hay que tengan 41 y más años? 41, ¿cuántos ha vivido? 42. 42. Listo. ¿No? Hemos sumado horizontal y verticalmente. Ahora Lice, ya en B3 es 42. ¿Cuál? En B3. En El B3. resultado de B3 es 42. 42. 42. Sí, no. Sí. ¿Y este otro también 42? No, Lice, sí es 43.
Es 43, Lice. ¿En B3? Sí, es 43 nomás. Ah, Es entonces, 43, Lice. ya, 43, entonces lo dejamos. ¿Por qué? Esto sí hay que sumar bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar todo esto. A ver, súmeme todo esto para saber cuántos van a ser en total, cuántos empleados o cuántas personas hay, o cuántos profesionales hay. ¿Cuánto es la suma de todo esto? $18 más 4. 160. 160, correcto. Ya sé que hay 160 profesionales o personas, ¿no es cierto? Porque he sumado esto. Pero exactamente la suma de todo esto, jóvenes, también tiene que dar lo mismo. Si no, está mal, algo está mal. A ver, verifiquen. Esto más esto más esto más esto tiene que dar 260. Sí dio 160, Lice. Exactamente da. Entonces, quiere decir que Sí sale. 160, ¿no? Ahora, si poníamos el dato así, 42, nos salía 159 y no salía, y aquí sumando da 160 y la suma de esto da 159. Entonces, reviso nuevamente, ¿no? Porque siempre tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces, esto es 43. Ahora, con esos de 100 da 160. Porque es una tabla de doble entrada, pues. Estos, por decir, estos 15, estoy sumando aquí, ¿no es cierto? Y estos 15 también estoy sumando a este lado. Entonces, siempre tiene que dar igual. No puede dar diferente. Si alguien saca la suma de esto un valor y la suma de esto otro valor, estamos fregados. Hemos hecho alguna suma mal. ¿No? Exactamente tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Porque es una tabla cuadrática. Es una tabla de doble entrada. ¿Ya? Bien, una vez que hemos hecho nuestros cálculos, ahora ya puedo empezar a responder todos estos incisos. ¿Sí? Entonces yo siempre cuando les plantee esto, les voy a dar sin estos resultados, ¿no? Sin estas sumatorias. Entonces ustedes tienen que sumar. ¿Ya? Entonces yo voy a ver la primera pregunta. Si yo les pregunto, ya habíamos dicho, ¿cuántos médicos hay? 38 médicos, ¿no? Ya hace rato hemos visto eso. No importando qué edad tengan, pero hay 38 médicos. ¿Sí? Pero si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que sea médico, o cuál es el porcentaje de que sea médico, ¿cómo qué? Dice aquí en la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado sea médico? ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que... A ver, esto voy a... Entonces, aquí, la probabilidad de que sea médico, tendría que poner cuál es la probabilidad de que sea médico. ¿Sí? Entonces, en vez de poner así textualmente médico, porque si no en todos tendríamos que poner el servicio de laboratorio, menor o igual a 25 años, ¿sí? Así textualmente. Para evitar poner así textualmente, ¿qué es lo que he hecho en esta tabla? Y así está en la mayoría de los libros. Estoy poniendo nombres. Por ejemplo, a todos los médicos los voy a llamar A1. A1, a los médicos. ¿Sí? Le estoy poniendo un nombre. Todos los del laboratorio A2. A todos los de servicio de enfermería A3. Le estoy dando nombres a estas filas. ¿Sí? Nombres. A todos los de radiología les voy a llamar A5. Para facilitar después estoy poniendo como si estuviese haciendo una nomenclatura. Por ejemplo, a todos los que tienen menos de 25 años le estoy llamando B1. A todas aquellas personas que tienen entre 26 y 30 años, le estoy llamando B2. Y así sucesivamente. Estoy poniendo nombres a las columnas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, como aquí me están preguntando cuál es la probabilidad de que sea médico, entonces lo único que tengo que hacer es, en vez de poner así textualmente médico, entonces ya sé que a los médicos ya les he dado un nombre y les he puesto A1, ¿no es cierto? Los que son, ya sé aquí, probabilidad de A1, ya sé que los A1 son los médicos, ¿no? Son los médicos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos médicos hay? 38, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es el total de empleados que hay? 160. Entonces, lo único que tengo que hacer para hallar la probabilidad o el porcentaje, entonces 38
lo voy a dividir entre 160. Eso es la probabilidad de que sea médico. Listo. Entonces aquí hago 38 dividido entre 160. Si yo le divido esto, me va a salir 0.24. ¿Sí? Esto lo multiplico por 100 y digo 24% es la probabilidad de que el empleado o el trabajador sea médico. Ya está resuelto. Entonces, si yo les pregunto cuántos médicos hay, 38. Pero ¿cuál es la probabilidad o el porcentaje de médicos que hay? Son 24%. 24% son médicos. Es la probabilidad de que sea médico. Listo. Ya está resuelto. ¿Ya? Lo otro. Dice cuál es la probabilidad de que el empleado sea de farmacia. ¿Quién son los de farmacia? Son A4, farmacia. ¿Y cuántos habían sido? 14. Entonces voy a ir, la probabilidad de que sea de farmacia, son A4, los A4 son de farmacia, entonces ¿qué voy a hacer? Y sé que son 14 los de farmacia, entonces hago 14 lo divido entre 160, entre el total. ¿Cuánto sería esto? 14 entre 160. ¿Alguien tiene? 0.08. 0.08 09 o redondeando. 0.9. 0.9, listo. 0.0 redondeando. Listo. 0.09. ¿Ya? A ver, un segundito, por favor, jóvenes. Un segundito. Esto se me está acabando la batería. Voy a conectar la batería. A ver, un minutito, por favor. Ahora sí. Se nos iba a cortar si no. ¿No? Entonces ahí está. La probabilidad de que sea de farmacia 14 entre 160, 0.09. Bueno, si alguien 0.8 era, ¿no es cierto? Y 0.8 y se redondeaba a 0.9. Si alguien me ha puesto 0.8 y me ha dicho 8%, no voy a poner mal porque es redondeado. Si todo su proceso está bien, ¿por qué voy a poner mal? Se ha equivocado al redondear. ¿Ya? Pero procuren redondear bien. Tampoco vamos a poner mal por eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la probabilidad de que sea de farmacia. Listo, el 9%. Multiplico por 100, digo 9%. 0.09%, 9% es la probabilidad de que sea de farmacia. Listo, ya está resuelto el inciso B. ¿No? Ahora, el inciso C dice hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41 años. Mayor a 41 años. Entonces, voy a la tabla. Los que tienen más de 41 y más años se llaman B4. Entonces no voy a poner textualmente mayor a 41 años o 41 y más años. Pondré su nombre. Son B4. Entonces, ¿cuántos son mayores o iguales a 41 años? 42, ¿no? Entonces, seguramente 42 lo dividiré entre el total, entre el espacio muestral, el total de datos que hay, el total de trabajadores en este caso, y me va a dar la probabilidad de que el empleado tenga 41 y más años. Como pregunta aquí. Entonces, ¿cuántos serán? 42, ¿no? 42 dividido entre los 160. ¿Cuánto sería esto? 0,26. 0. ¿Redondeado está bien esto? ¿26 o es 27? 26, Lice. 26, ya redondeado. Listo. Esto lo multiplico por 100. Entonces digo 26. Lice, tal vez no debería estar puesto que tenga más de 41 años o igual. Sí, eso debería ser. Sí, correcto, ¿no? 41 y más años. La pregunta debe haber sido así, correcto. Bien la apreciación. La pregunta debía ser que tenga una edad
mayor o igual, ¿no? O igual. ¿Sí? A ver. O igual. A 41 años. Listo. ¿No? Mayor o igual. Claro, los que tienen la tabla dice 41 y más años, incluyendo a los de 41, ¿no es cierto? 41 y más años. Entonces, yo he puesto ahí mayor o igual a 41 años. O 41 y más años. Podría haber puesto hallar la probabilidad de que el empleado tenga una edad de 41 o más años. Lo mismo, ¿no? Entonces, la interpretación también tendría que interpretar de esa forma. ¿Cuál es? 26% es la probabilidad de que el empleado tenga más, en vez de poner más, igual o más. Igual o más de 41 años, ¿no? O más de 41 años. Listo. Ahí está. ¿Sí? Es la probabilidad de que el empleado tenga igual o más de 41 años. 26%. ¿Ya? Nos falta resolver otros 2 incisos, 3 incisos. Eso lo vamos a hacer el próximo Zoom, jóvenes. ¿Ya? El próximo Zoom lo haremos eso para terminar esto. Y tengo después otro ejemplo y lo terminamos. Probabilidades, prácticamente probabilidades, todo probabilidades es eso. No hay otras cosas más que vamos a hacer, otras cosas nuevas que vamos a hacer. En base a esto es probabilidades. Puedo sacar diferentes tipos de preguntas, ¿no? ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase jóvenes para actualizar la lista? ¿Alguien que ha ingresado tarde? ¿Todos están en la lista? ¿Sí? ¿No hay nadie? Ya, entonces nos vemos dentro de unos minutitos que se grabe este Zoom y nuevamente mando el link para volver a ingresar y terminar de hacer esto. ¿Ya? Espera un momentito, por favor, jóvenes, y les mando el nuevo link para volver a ingresar. Hasta dentro de un momentito, por favor.